Y se subtitula El sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estamos a día 2 del mes de septiembre del año 2020. Génesis capítulo 14, versículos 17 y 18. Génesis capítulo 14, versículos 17 y 18. Todos juntos, por favor, vamos a leerlo. Y así damos inicio, hermanos, a nuestra transmisión que Dios nos concede, el honor, el privilegio de, hermanos, de dar a conocer su palabra. Dice así, todos juntos, por favor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hasta allá sí. Y le bendijo en el versículo 19, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien, hermanos, no estoy de acuerdo ni siquiera en lo que dice el diccionario bíblico, diccionario de las Sagradas Escrituras, hermanos, en que digan que este sacerdote llamado Melquisedec estaba en Jerusalén y él era rey y sacerdote de una ciudad terrenal llamada Jerusalén, pero aquí viene abreviado, dicen ellos, está abreviado, Jerusalén está abreviado, y yo no creo así. Usted lo del notación, hermanos, pues ustedes decidirán cómo creen, ¿verdad? Después de la explicación que dé. Me voy a detener un poquito ahí en esa parte, hermanos, y vamos a leer, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 11. Ahorita vamos a regresar a Génesis. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 4 y 5. 11, 4 y 5. Dice así: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Esta ya es Jerusalén. Yo estoy de acuerdo aquí en que este es Jerusalén. Solamente, hermanos, que aquí le pusieron Jerusalén, pero aún no se llamaba Jerusalén. Hermana María, no se llamaba Jerusalén esta ciudad, se llamaba Jebús. Dice, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Jebús no se llama Jerusalén, todavía se llama Jebús, porque el rey Jebús, hermanos, y sus moradores le dijeron a David: no vas a entrar acá, no vas a venir a conquistarla. Dice: mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. ¿Qué? Jerusalén. Sión se está refiriendo a Jerusalén. La ciudad de David se está refiriendo, hermanos, a Jerusalén. Pero de momento se le quita el nombre de Jebús, que era el nombre de la ciudad, Jebús, y se le pone la ciudad de David. Y más adelante se le llama la ciudad de Dios, que viene siendo la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero marcar la diferencia, hermanos, en años, de cuando Melquisedec aparece a Abraham, más o menos fue unos 1000 años atrás. Estamos hablando que hay una distancia aproximada de 1000 años antes de que David conquiste la ciudad de los jebuseos y luego le ponga la ciudad de Jerusalén. Hay 1000 años de distancia. Entonces, para el tiempo de Abraham, esa ciudad, que ahí viene abreviado Salem, no era Jerusalén, porque Jerusalén, hermanos, simplemente ese nombre de ciudad no existía. No existía. Empezó a existir después de que David conquista la ciudad de Jebús, y David le pone la ciudad de David, y más adelante se le pone la ciudad de Jerusalén, que viene siendo la ciudad de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Ok. Entonces tenemos una distancia de más o menos 1000 años. Aparte de que
hermanos, el escritor a los hebreos no dice que Melquisedec, rey de Salem, el escritor a los hebreos no dice que es Jerusalén. ¿Saben qué dice? Dice que es ciudad de paz, no Jerusalén, ciudad de paz. El escritor a los hebreos, capítulo 7 de Hebreos. Eso lo vamos a ver ahorita que llegamos ahí. Entonces yo quiero dejar bien en claro que no checa que Melquisedec sea rey y sacerdote de una ciudad terrenal llamada Jerusalén y abreviada en el capítulo 14, versículo 18 del Génesis. No se refiere a Jerusalén. Y si se refiere a Jerusalén, hermanos, entonces Melquisedec, esto sí es real, porque así lo dice. Melquisedec es rey y sacerdote, y quiero decir rey con R minúscula, ni siquiera es con R mayúscula, es con R minúscula. Melquisedec es rey de la Jerusalén celestial y sacerdote también. Eso sí voy de acuerdo. ¿Sí me explico? Melquisedec no es rey de una ciudad terrenal llamada Jerusalén abreviada. No es rey, porque no existe tal ciudad. No existe tal nombre de tal ciudad. Existe el área, pero todavía no existe la ciudad, hermanos, donde los moradores son ciudadanos israelitas 100%. No existe eso todavía. Hermano, ni siquiera existía Isaac, ni Jacob. Y Jacob pues, tuvo los 12 príncipes de Israel. Entonces no aplica. Nos regresamos a Génesis. Estamos en el capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, se fijan, rey con R minúscula, y luego Salem con mayúscula. ¿Quién es más? ¿La ciudad o Melquisedec? A Melquisedec lo ponen con R minúscula, rey con R minúscula, y a Salem le ponen con S mayúscula. Entonces, de cualquiera de las dos formas, hermanos, si nosotros tomamos que esta Salem se refiere a Jerusalén, entonces yo digo que es la ciudad de Jerusalén celestial. Nunca, hermano Adán, nunca en la historia de toda la palabra de Dios ha habido jamás que un ser celestial tenga aquí una ciudad y sea rey y sacerdote, o sea rey o sacerdote. Nunca ha existido eso. Hasta que venga el Señor Jesucristo, y Él como un ser celestial gobernará como Rey de Reyes aquí en la tierra. Pero desde Adán y Eva hasta que venga el Señor Jesucristo, no existe antecedentes de que la palabra de Dios diga que un ser celestial aquí en la tierra estuvo gobernando como rey y sacerdote al mismo tiempo. Hablando de los seres celestiales buenos, los obedientes. Hablando de los demonios, ya sean Unaki, ya sean Nefilín, ya sea como se les llame, hermanos. Yo les llamo gobernadores en las regiones celestes. Ellos, hermanos, si en algún tiempo han reinado y han gobernado desde las regiones celestes, no aquí en la tierra. Actualmente, hermano, también no hay ni un demonio, ni siquiera Satanás, que sea rey y sacerdote aquí en la tierra de ninguna parte. No existe eso. Ni siquiera en Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, escogiendo para ellos entre las más hermosas, en donde dicen que ahí eran demonios los que empezaron a ser los dioses de aquel tiempo. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, hermanos. Lo que estoy de acuerdo es que los demonios se posesionaban de las personas, como lo hacen ahorita. Eso sí estoy de acuerdo. Pero que fueron reyes o príncipes aquí en la tierra con un cuerpo físico que se miraban, ¿no? Eso no existe en la palabra de Dios. Y tampoco existe que ningún ser celestial, ni ángel, ni el anciano de días, ni siquiera Melquisedec, hermanos, haya en algún tiempo reinado aquí en la tierra, en una ciudad que se llame Jerusalén abreviada. Nunca ha existido eso. Por eso yo, hermanos, no acepto que Melquisedec era el rey sacerdote aquí en la tierra
de esa ciudad llamada Jerusalén, pero abreviada. Sí acepto que Melquisedec era y sigue siendo rey y sacerdote de la ciudad de Jerusalén celestial. Eso sí lo acepto. Es curioso, hermanos, pero ¿por qué Melquisedec? ¿Por qué Dios no lo puso como sumo sacerdote? No lo puso. Debe haber alguna razón. El sacerdocio de Melquisedec, hermanos, tiene 24 sacerdotes, como el sacerdocio levita. El sacerdocio levítico fue sombra del sacerdocio de Melquisedec. Fue sombra. Por eso se eliminó, por eso se cambió, por eso se puso otro. Ok. Dice 18, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, repito, rey de la Jerusalén celestial, no terrenal. Terrenal no existe. 1000 años antes de David no existe la ciudad de Jerusalén terrenal. ¿Por qué? Porque la habitaban los jebuseos. Y si no eran los jebuseos, eran otros pueblos. Vayan ustedes a saber quiénes la habitarían, ¿verdad? Porque pues, no dice la escritura. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo. Repito, miren, hermanos. Moisés era líder, libertador, caudillo, y al mismo tiempo era levita. Tenía los dos títulos, levita y un libertador. ¿Por qué no era rey? Porque todavía no se usaban los títulos de reyes en el tiempo de Moisés. Se empezaron a usar en los días de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y eso fue más o menos como en el año 1050 aproximadamente, antes del Señor Jesucristo. En los días de Moisés estamos hablando del año 1440, antes del Señor Jesucristo, y no existía el título de rey. Existía en los reinos paganos, hermanos, pero no en los de Dios. Entonces Moisés tenía los dos títulos, el del líder, del caudillo, libertador, y al mismo tiempo era un levita. Bueno, ¿a qué viene esto? En que Dios, hermano Adán, Dios era el sumo sacerdote mientras llegaba su hijo. Por eso Melquisedec, aunque tiene un alto cargo, de los más grandes, de los más honrosos, como dice el escritor de los Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue. Así, Melquisedec no tomó para él esa honra, sino que Dios al crearlo lo honró, hermanos, dándole el nivel de sacerdote conforme a un orden preestablecido, donde había 24 sacerdotes y él como rey. ¿Quién era el sumo sacerdote? Jehová Dios. Él era el sumo sacerdote mientras llegaba el Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo llega, entonces Dios con juramento dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya nos da más datos, nos abre más el panorama en las escrituras, hermanos, el escritor a los Hebreos, agregando que no solo fue sacerdote, sino que es sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote es superior a un sacerdote, hermanos, sumo, que es decir, lo máximo, lo más grande, lo más alto. No hay otro más alto que eso. Eso es el Señor Jesús. Y Melquisedec nunca lo fue. Por eso Dios desde que creó a Melquisedec no lo creó, hermanos, con el honor, diciéndole que era sumo sacerdote. No hay ni una escritura donde diga que Melquisedec era sumo sacerdote. Nunca, nunca. Desde que fue creado, desde que tomó el honor, el lugar, hermano, de sacerdote, Dios nomás le dejó como sacerdote. Estoy seguro de que Melquisedec sabía que un día habría de venir alguien a que él se inclinaría, él lo respetaría, y este sería el Señor Jesucristo. Muy bien, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ok. Como yo no creo que Melquisedec sea, hermanos, un sacerdote terrenal, tampoco creo que Melquisedec tenía una ciudad de Jerusalén abreviada diciendo Salem, donde él era rey y sacerdote. No creo eso. Lo que sí creo es que era sacerdote
de la ciudad de Jerusalén celestial, y que Él viene de las regiones celestes después de que Abraham derrota a los reyes aquellos, hermano, porque se habían llevado cautivo a su sobrino, a Lot, a su esposa y a sus hijas, y bueno, y después de esa derrota que sufrieron los reyes amorreos, hermanos, viene Melquisedec del cielo y saca pan y vino. Para muchos pastores, hermanos, beber vino es un pecado grave. Para la palabra de Dios no es pecado, no era pecado y no es pecado, tampoco fue pecado en los días del Señor Jesucristo beber vino. No estamos hablando de cualquier vino, vino del que beben los bebedores del mundo, no estamos hablando de ese vino. Estamos hablando, hermanos, que el vino que trajo Melquisedec es del vino que toma Dios. Hermano Josías, pero ¿cómo te atreves a decir que Dios bebe vino? Bueno, vamos a ver. Esta es una escritura, pero vamos a ver otra. Por favor, vamos a ver Jueces 9, 12 y 13. Vamos a regresar a Génesis. Jueces 9, 12 y 13. Dice así, 9, 12 y 13. Dijeron luego, bueno, miren, dice en el versículo 8, disculpen, el versículo 8, dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Se fijan cómo dice el olivo? Se honra a Dios con aceite. ¿Sí lo leyeron, verdad? Ok. 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Mosto es vino, hermanos. Dios bebe vino. Los seres angelicales beben vino. Melquisedec bebe vino. El Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él bebía vino. A menos que sean nazarios, entonces no bebían vino, según el voto, si era de nacimiento de por vida o era por un año, por dos, depende del voto que tengan. Pero el Señor Jesucristo no era nazario, era de Nazaret, que es diferente, y Él bebía vino. De hecho, lo acusaron de que era un hombre comilón y bebedor de vino. Entonces, beber vino dentro de la cultura israelí no es pecado. Beber vino, hermanos, eso viene del cielo. Dios bebe vino. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque no queremos ser escándalo para nadie, y tampoco queremos ser piedra de tropiezo para nadie, diciéndonos que nosotros somos borrachos. Por eso no lo hacemos. Pero si nosotros, hermanos, bebiéramos un poco de vino, del vino coche, del vino que utilizamos para la Pascua, de ese y no de otro, más que de este, no pecaríamos. De hecho, lo bebemos en cada Pascua, un poco. Pablo le dice a Timoteo: bebe un poco de vino a causa de tus constantes enfermedades. Si beber un poco de vino es pecado, ¿por qué Pablo le dice a un ministro que beba un poco de vino? Hermanos, entonces, cuando Melquisedec saca pan y vino, saca pan del cielo y saca vino del cielo, y de ese pan y vino le da a Abraham. ¿Sí me explico? Hermanos, entonces, ya dijimos que en otra ocasión vamos a hablar de un tema sobre el vino más amplio. Vamos a dejarlo pendiente de momento. Muy bien, nos regresamos otra vez a Génesis, hermanos, por favor. Génesis 14. Entonces Melquisedec, versículo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Leamos, por favor, el Salmo 76, 2. Salmo 76, 2. Y dice así. Vamos a leerle desde el 1, 76, 1 y 2. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo.
y su habitación en Sion. No podía dejar de leer este versículo, hermanos, los salmos se escribieron más o menos, pues como cerca del año 1000, a lo mejor en el año 960, exactamente no lo sé, pero cerca del año 1000 antes del Señor Jesucristo, o sea, unos 1000 años después de que aparece Melquisedec a Abraham, unos 1000 años después, está diciendo, hermanos, que en Salem está el tabernáculo de Dios. Aquí sí se refiere a Jerusalén abreviada. Sí se refiere. Con todo y eso, hermanos, prefiero yo decirles que lo de Génesis 14, 18, que dice que Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, yo estoy seguro que se refiere a la Jerusalén celestial, no terrenal, celestial. Y esta escritura se está refiriendo a la Jerusalén celestial también. ¿Por qué? Porque David, hermanos, no le construyó el templo a Dios para que pueda decir que ese es el tabernáculo de Dios. Se lo construyó Salomón, y cuando Salomón se lo construye, David ya está muerto, David ya no existe. Entonces esta es una escritura claramente dando una referencia a Salem abreviada, o sea, Jerusalén abreviado, pero celestial, no terrenal, celestial. Y si se refiere terrenal, hermanos, entonces les digo, David primero conquistó la ciudad de los jebuseos, y después, años después, por alguna razón, ¿verdad?, llega el nombre de Jerusalén a la ciudad que entonces se le llamaba como la ciudad de David. Hebreos 7:1. Vámonos al nuevo. Hebreos no. Sí, Salmo 110:4. Salmo 110:4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta allá sí. De hecho, todo el salmo tiene que ver con esto, hermanos, pero para redimir tiempo, solo me enfoco en el versículo indicado. Juró Jehová. ¿Por quién juró, hermanos? Porque el hombre jura por uno mayor que él. Te juro por mi madrecita, te juro por mi Padre Dios, te juro por mi Padre, te juro por alguien mayor. Pero Dios, ¿por quién jura si no hay nadie mayor que él? Juró por él mismo, porque no hay otro mayor que él. Los falsos mormones, digo, pues no hay otros más que unos, son falsos hermanos. Ellos, dentro de sus heréticas enseñanzas, dentro de sus doctrinas torcidas, enseñan que aparte de Jehová Dios, el Padre, hay otro Jehová. Hay otro Jehová. Es una mentira, hermanos. No existe otro Jehová. La palabra de Dios habla de otro Jehová y no habla de otro Jehová. Nomás hay uno, y es el Padre del Señor Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, Dios jura por él mismo y dice, y no se va a arrepentir de lo que va a hacer. Dios se ha arrepentido de algunas cosas. Se arrepintió, hermanos, de haber hecho al hombre. Se arrepintió de haberle dicho a Elí, hermanos, que después de él, su descendencia, se sentaría en el trono, hablando de que habrían de ser sacerdotes y somos sacerdotes. Dios, hermanos, se ha arrepentido varias veces de cosas que ha hecho, pero en este caso, de haber jurado, fíjense, todavía no nace el Señor Jesucristo cuando Dios hace el juramento. El Señor Jesucristo nace aproximadamente 1000 años después, pero Dios, mucho antes de que Él naciera, siglos y siglos antes de que Él naciera, hermanos, Dios hizo un juramento. Ahora, me quedé muy corto con lo que acabo de decir. 1000 años antes del Señor Jesucristo, Dios hizo un juramento, pero fíjense que no. Dios, hermanos, juró que el Señor Jesucristo, el futuro Hijo de Dios, Dios hizo ese juramento y se quedó escrito en el libro de la vida. Ahí está ese juramento. Y ese libro de la vida se escribió mucho tiempo antes de que la creación fuera creada por Dios. Antes de que el mundo fuera creado por Dios. Ya estaba escrito ese juramento. O sea,
No estamos hablando 1000 años antes del Señor, sino estamos hablando antes de que el mundo fuera creado. Hermanos, Dios al elaborar el libro de la vida, ahí está el juramento que Dios hizo, que un día su Hijo habría de ser sacerdote para siempre. Cuando hablamos para siempre, estamos hablando eternamente, hermano. El término eterno aquí en la tierra no existe, pero el término eterno a nivel celestial sí existe. Nosotros no somos eternos, somos temporales. Vamos de paso. Hebreos 5, 5 al 10. Hebreos 5, 5 al 10. Y dice así. Dice 5, 5 al 10. Vamos a leer desde el 4, dice. Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 10. Y nadie toma para sí esta honra, el de sacerdote, hermanos, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo, hermanos, no sacerdote solamente, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Repito esto, hermanos. Miren, en el orden de Leví, así nada más superficial, para no tomar mucho tiempo, existía un sumo sacerdote que era Aarón. De hecho, fue el primer sumo sacerdote que hubo en el pueblo de Israel. Y aparte de él, había sacerdotes descendientes de él, como Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Eran hijos de Aarón, pero no eran del nivel de Aarón, porque ellos eran sacerdotes, pero Aarón era sumo sacerdote. Y después de ellos estaban los levitas, los sacerdotes, hermanos, levitas, que no eran descendientes directos de Aarón, sino que eran descendientes directos de Leví, pero no de Aarón. Entonces, así en el cielo, acuérdense, así el Padre nuestro dice: así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, todo lo que aquí en la tierra se hizo fue a base de figuras. Y dice que era figura y sombra de las cosas que habían de venir. Dios le dijo a Moisés: vas a ser conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y el modelo indicaba, hermanos, un sumo sacerdote, sacerdotes y luego sacerdotes levitas. ¿De dónde viene ese modelo? Del cielo. Dios es el sumo sacerdote antes de que el Señor Jesucristo naciera. Dios es el sumo sacerdote, Melquisedec es sacerdote, y luego vienen 24 sacerdotes. Ese es el orden celestial. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él lee ese versículo, el Salmo 118, 4, Él lo lee, y Él, hermanos, entiende que Él es la persona indicada en donde debe de cumplir esa parte profética de que Él habría de ser sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, nace, hermanos, crece, a los 30 años empieza su ministerio, hermanos, su ministerio como Salvador, como rey no. Lo quisieron hacer rey varias veces y él se les escapó de las manos. Pilato le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y él dijo: mi reino no es de este mundo. Y también dijo: para esto he nacido. Pero de momento, hermanos, en su primera venida, él no vino como rey, ni siquiera como sacerdote. Él vino como siervo, como salvador, como libertador, como el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Hermanos, pero cuando Él muere, hermanos, cuando Él muere y resucita, Él toma el lugar no solo de rey y reyes, sino
de sumo sacerdote. Por eso actualmente Él intercede por nosotros. Nadie de nosotros, hermanos, tiene un sacerdote que interceda por nosotros, físico. Nadie. La Iglesia Católica tiene, los hindúes tienen, hermanos, los krishnas tienen, y muchos otros grupos tienen sacerdotes que interceden por ellos. Pero nosotros tenemos uno, y se llama Jesucristo, y está sentado a la diestra del Padre. Él ahora es Rey y sacerdote. Es las dos cosas. Es las dos cosas. Entonces Él intercede por nosotros. ¿Y quién es el que físicamente aquí en la tierra intercedía? El sacerdote, Aarón. Y después de la muerte de Aarón, el que le siguió. Y después del que le siguió, el siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegó el tiempo, hermanos, en que ese sistema habría de eliminarse, habría de cambiarse. Entonces, el Señor Jesús nunca se puso como sacerdote ni como sumo sacerdote mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué no se puso? No podía, hermanos, no podía. Él no podía quebrantar las leyes divinas. Él no podía quebrantar mandamientos. Él no podía quebrantar el sacerdocio de Leví. Y él no venía de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá. Entonces no podía ser sacerdote. No podía. Hasta que muriera. ¿Por qué? Porque en el cielo no existe el orden sacerdotal levita. Existe el orden sacerdotal conforme a Melquisedec. En ese orden, Él es el que intercede por nosotros. Por eso aquí, hermanos, no hay sacerdotes. Hace muchos años yo fui sacerdote de una iglesia a la que pertenecí, y otros 23 más, y había un sacerdote que supervisaba a los 24 sacerdotes, pero era claramente conforme al orden de Leví. Entonces, cuando yo entiendo que eso es incorrecto, cuando yo ya estoy independiente, cuando ya estoy solo, yo elimino ese sacerdocio. Yo no lo quiero, no quiero saber del sacerdocio, porque en el lugar del sacerdocio levítico quedó el sacerdocio conforme a Melquisedec, y hasta ahorita, hermano, no sabemos quién va a ser sacerdote. Tenemos la promesa, pero no sabemos quién va a ser sacerdote. El apóstol Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, vosotros sois real sacerdocio. ¿Por qué dice real sacerdocio? Porque está haciendo referencia al de Leví, que ese no era mientras llegaba el Señor Jesucristo, moría y resucitaba. Dice: nación santa, pueblo tirado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién viene de las tinieblas? El gentil. Dice: pueblo que habitaba en región de tinieblas, de sombra y de muerte, al otro lado del río, en Galilea de los gentiles. Entonces el que habitaba en tinieblas era el gentil. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote. Dios tiene un sumo sacerdote constituido a nuestro favor. Así es de que dice 5:9 de Hebreos: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, este es uno de los versículos preferidos que se agarran los que piensan que la salvación no se pierde, porque dice aquí es eterna salvación. Tú eres salvo ahorita, tú ya eres salvo eternamente. Pero también dice: a los que le obedecen. Muchos se han desviado, muchísimos se han desviado. Ahorita más que nunca se están desviando. Y al desviarse, como dijo el apóstol Santiago, o Juan, no recuerdo, dice: si alguno no trae este evangelio, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a perder. Todos aquellos que se han desviado del evangelio, verdadero evangelio, hermanos, el limpio, el santo, el que no está contaminado ni adulterado, obviamente están atentando contra su salvación. Eso sin contar los que se fueron al mundo. Veamos, por favor, Hebreos 7:1 al 4. Hebreos 7:1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, fíjense, hermanos, consulté en otras versiones para ver si dice rey de Jerusalén. No dice, todas dicen, al menos las que consulté, unas 5, todas dicen así: Salem, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Salem, está diciendo el escritor de los Hebreos, que es Shalom.
Por eso les digo, el escritor a los hebreos no está diciendo que Génesis 14, 18, hablando de Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, el escritor a los hebreos no dice que es Jerusalén abreviada, está diciendo que es rey de paz. ¿Sí lo ves? Si usted lo ven los que me estén escuchando. Entonces, por eso, hermanos, no se refiere a una Jerusalén terrenal, aparte de que no puede demostrarlo hablando de la cronología del tiempo, porque 1000 años antes de David no existía la ciudad de Jerusalén, ni siquiera en términos abreviados. El escritor a los hebreos nos está dando una clara referencia de que Melquisedec, hermanos, no era rey de Jerusalén, sino era rey de un lugar que era de paz. Y ese lugar que es de paz, aquí en la tierra, no existe. No existe, hermanos. Ni siquiera la Jerusalén terrenal. ¿Qué va a ser la paz ahorita? Oramos por la paz de Jerusalén, pedimos por la paz de Jerusalén, pero no tienen paz. Dios mismo dice, no hay paz para el impío, dice Jehová. Y ellos son impíos, los judíos, la tierra de Israel, excepto aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo y han nacido de nuevo, ellos no son impíos. Pero todos los que han rechazado y niegan al Señor Jesús, niegan la deidad del Señor, hermanos, son impíos porque conocen las leyes, pero no las obedecen, las rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, repito otra vez el versículo 7:2, a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melqui o Melech es rey y Tzedek es justicia. Y lo dice, por eso el traductor dice, significa primero rey de justicia. Y lo dice, y también rey de Salem, esto es, rey de Shalom, rey de paz. ¿Dijo rey de Jerusalén? ¿No? Dice rey de paz, rey de Shalom, Shalom en hebreo. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, no somos sacerdote para siempre, hermanos. ¿Qué andaría haciendo aquí un ser celestial sin papá, sin mamá, sin poder engendrar? Porque les digo, los seres angelicales no engendran, no pueden tener hijos. ¿Qué andaba haciendo aquí siendo rey de un pueblo inexistente? Es ilógico, por eso dicen los diccionarios. El diccionario de las Escrituras dice eso. Y los predicadores que he oído, hermano, respecto a este punto, dicen lo mismo. Y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo. Aunque vengan de instituto y sean doctores en divinidad, en teología, no importa, no estoy de acuerdo porque no pueden demostrarlo, no pueden demostrar que Melquisedec haya sido rey y sacerdote de la ciudad de Jerusalén aquí en la tierra 1000 años antes del Señor Jesucristo. No checa. 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de botín. Vamos a pasar, mis hermanos, al 7, 6 y 7. Hebreos 7, 6 y 7. No leo todo el capítulo, hermano. Mire, va a ser necesario, hermano, Dan, apúntalo también. Va a ser necesario dar un tema sobre el sacerdocio levítico y lo vamos a entrelazar con el sacerdocio Melquisedec, apoyados en todo el capítulo 7 de Hebreos. Porque, hermanos, los pastores, otra vez los pastores, ahí me disculpan los pastores, pero es que salen con cada cosa torcida. Cuando dice ahí, aquí mismo en Hebreos 7, 18 creo, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué enseñan ahí, hermano? La mayor parte de los pastores, no digo que todos, pero la mayor parte de los pastores, ¿qué enseñan? Que la ley ya fue abrogada. No se refiere a la ley. Por eso va a ser necesario que lleve una explicación amplia y profunda, hermanos, del capítulo 7 de Hebreos, independientemente de eso que estamos hablando ahorita sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces estamos en Hebreos capítulo 7, versículo 6 y 7. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿de entre quiénes? De entre los descendientes de Aarón. La genealogía de Melquisedec no es contada de entre los descendientes de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tuvo papá, tuvo mamá, y Tamar
Y Eleazar, ¿no? Su padre era precisamente Aarón y esta Jocabed, ellos eran sus padres. Pero Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni principio, no tenía nada. Entonces, por eso la genealogía de Melquisedec no es contada entre ellos, es decir, entre los descendientes de Aarón, no es contada. Otra vez el 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, de entre los descendientes de Aarón, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién había mayor en ese tiempo, hermanos, aquí en la tierra? Abraham. No había otro mayor. Por eso, sin discusión alguna, el mayor que Melquisedec, ¿de dónde viene? Pues del cielo. Bendice al menor. El menor reconoce que Melquisedec es mayor y le da los diezmos de todo. ¿De todo qué? Acababa de derrotar a 5 reyes, hermanos, y agarró todo el botín: oro, plata, piedras preciosas, todo lo que era botín, y de todo el botín Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Qué quiso decir con esto? Lo dice el escritor de los Hebreos, que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Óigame, no, Abraham bendijo a Melquisedec con los diezmos. Es menor, hermanos, los diezmos que la bendición que recibió Abraham por parte de Melquisedec. Los diezmos eran, es más bien, Melquisedec, les aseguro que ni siquiera se llevó ese dinero. No sé dónde lo dejaría, pero en el cielo no vale. En el cielo no vale el dinero terrenal. El oro, la plata, nomás imagínense la ciudad de Jerusalén, todo es de oro. 2.200 kilómetros de alto y de ancho en cuadro, hermano, todo es de oro. Y dentro de la ciudad, una calle de oro. No es una calle como estas donde caben dos carros, uno de ida y otro de vuelta. No, es una calle amplísima, una gran avenida, hermanos, y muchísimas cosas son de oro. ¿Para qué querría llevar a Melquisedec oro al cielo? Imagínate, hermano, que tú llevas piedras de aquí al monte. No, ¿verdad? No tienes, llevas árboles al monte. Bueno, sí llevan el monte a sembrar porque están deforestando mucho. Muy bien, hermanos. Vamos a pasarnos a 7, 8 al 12. Hebreos 7, 8 al 12 dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, de Melquisedec está hablando. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de mí que recibí los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cuando dice, cuando no estaban los lomos de sus padres, significa que todavía no nacían. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Era necesario, hermanos, porque si no nosotros, en ese tiempo, no podríamos perfeccionarnos. El sacerdocio de Melquisedec, utilizando la ley de Dios, no podía hacer perfectos a los que se acercaran, hermanos, para ofrecer sacrificios de animales. No podían ser perfectos. Se necesitaba el sacerdocio de Melquisedec. Por eso tuvo su tiempo. Aunque fue con gloria aquel sacerdocio, pero tuvo su tiempo. Tuvo que ser cambiado por otro mejor. Y dice 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. No dice cambiado el sacerdocio, necesario es que se elimine la ley, que se abrogue, que se anule la ley. Es un error eso, hermano. Entonces la ley continúa, la ley ritual, ceremonial, la ley de los sacerdotes en cuanto a sacrificios, abluciones, hermanos, esparcimiento de ceniza de la vaca roja, hermanos, las libaciones, o sea, el vino derramado, todo eso quedó eliminado. Como, hermanos, ¿por qué quedó eliminado? Porque solo era sombra, solo fue, hermanos, hasta el tiempo en que llegara el Señor Jesucristo. Al llegar el Señor Jesucristo, esas cosas fueron eliminadas. Por eso dice, fueron cambiadas. Eliminar y cambiar es prácticamente lo mismo. Hermanos, vamos a suponer que este micrófono ya no funciona, hermano. Ya no funciona. Y luego tú me dices, ¿sabes qué, hermano? Pues cambia ese micrófono por otro. Y
y Yuri me dice, hermano, elimina ese micrófono por otro. No es lo mismo. Lo elimino y pongo otro. Lo cambio, quiere decir que lo quito y pongo otro. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero no se refiere a la ley de Dios. Se refiere, hermanos, a las leyes rituales que Dios dio a través de los sacerdotes de Dios. A eso se refiere. Todo tipo de ritualismo, hermanos, todo lo que tenga que ver con rito sacerdotal fue eliminado. Por eso se dice el capítulo 10 de Hebreos, sacrificios, holocaustos, no quisiste ni te agradaron, más he aquí como está escrito en el libro del rollo de mí, quita esto. Ahí no dice cambia, dice quita esto. Capítulo 10 de Hebreos, para establecer esto último. ¿Cuál? El sacrificio del Señor Jesucristo, donde entra como sumo sacerdote después de su resurrección en el cielo. 12, porque cambiaron sacerdocio, es decir, se quita el sacerdocio levítico y se pone el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Cambio de ley, hermano, significa de la ley literal a una ley espiritual. Ley literal se quita, ritos, sacrificios, holocaustos, por una ley espiritual. Ejemplos. En el antiguo pacto, hermanos, había un arca, el arca de Noé. Y el arca de Noé tenía una puerta y tenía 3 niveles. Esos 3 niveles representan, hermanos, en primer lugar, la esposa, los invitados y los que van a pasar la revelación. El cuarto nivel es el que dice, ábrenos, Señor, ábrenos. Son los que se quedaron fuera del arca de Noé. El diluvio llegó y se los llevó a todos. Ok. Esa puerta, esa arca de Noé representa el reino de Dios. La única puerta que tenía representa al Señor Jesucristo. Por eso es el Padre el que cerró esa puerta y es el Padre el que la abrió. No fue Noé. Esa puerta representó en sombra, hermanos, ante el día de venir, que es el Señor Jesucristo. La paloma que yo veía representaba ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces todo aquello era sombra y figura de las cosas que habrían de venir. Capítulo 8 de Hebreos. Las cosas que habrían de venir llegaron junto con el Señor Jesucristo. Ahora ese es un ejemplo. La noche de la Pascua, hermanos, se tenía por fuerzas que sacrificar un cordero. El día 10 lo apartaban y el día 14 lo sacrificaban, hermanos, y ponían la sangre en los dinteles de la puerta. Eso significa que para el tiempo del Señor Jesucristo, Él mismo dijo, antes de que Él lo dijera, lo de Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, que quita los pecados del mundo. Entonces, hermanos, ahora ya no necesitamos un cordero físico, porque ahora el Señor Jesucristo es el que por medio de su sangre nos quitó nuestros pecados. Tampoco necesitamos poner sangre en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No necesitas sangre, Él la derramó precisamente. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Capítulo 10 de San Juan. Entonces, solo unos cuantos ejemplos, pero podía poner tantos ejemplos de la ley para el tiempo del Señor Jesucristo que ya no se utilizaban. ¿Por qué? Porque eran sombras de las cosas que habían de venir y esas llegaron con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Muy bien, estamos en Hebreos capítulo 7, 8 al 12. Dice, estamos en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio repito, de la ley material a la ley espiritual. Dice Pablo, capítulo 2, 13 y 14 de los Romanos, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 7, 13 y 14. ¿Cuáles son las cosas que se tendrían que discernir espiritualmente? Pues todo lo de la ley. También dice 1 Corintios 2, 13 y 14, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso dice Pablo, Ok, pero el punto es que dice que, hermanos, la ley es espiritual. Dijo el Señor Jesucristo, capítulo 4 de San Juan, a la samaritana, mujer, créeme que ni en este monte ni en ninguna parte, sino que se adorará a Dios, sino que viene el día, viene la hora en que Dios buscará a los verdaderos adoradores,
a los que le busquen en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que lo adoren. Hermanos, en la ley se adoraba a Dios literalmente, en la carne. Todo era literal. En el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, tiene que ser espiritual. Así se quedó escrito. Entonces el cambio de la ley es de la ley literal, la ley ritualista, a una ley espiritual. La ley espiritual, por eso de ahí, hermano, el trazar las escrituras de la ley espiritual, en sentido espiritual. De ahí entran las claves. Se tienen que trazar espiritualmente. Hermanos, cuando dice la escritura, y un día fueron los árboles a elegir rey, ¿qué? ¿Lo vamos a trazar literalmente? No, tiene que ser espiritual. Necesitamos saber quién es la higuera, quién es la vid, quién es el cedro, quién es la palmera y quiénes son los tantos árboles que mencionan. Son árboles, son pueblos, son reyes. ¿Sí me entienden? Dice aquí la roca de Israel me habló. Las rocas hablan. Primero Samuel capítulo 23, hermanos, dice que la roca de Israel habló. Las rocas no hablan. La roca era Jehová le habló a Samuel. ¿Sí me entienden? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Las puertas no tienen cabeza. Entonces tenemos que discernirlo, hermano, explicarlo en un sentido espiritual. De ahí el cambio, que ahora es el tiempo, hermanos, de hablar la palabra de Dios, lo que es la ley de Dios, todo lo que viene de la ley de Dios, espiritualmente. Por ejemplo, dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Hermanos, por mucho que le hablemos a esa tierra no nos va a oír. Si Dios le habla a la tierra responde. Por eso dice, produzca la tierra seres vivientes. La tierra respondió. Si nosotros le decimos a las aguas, a la mole de aguas, produzcan las aguas seres vivientes, no nos van a hacer caso. Pero cuando Dios les dijo que produzcan seres vivientes, hermanos, las aguas respondieron. O sea, todo lo de la ley, hermanos, todo lo de la ley, Dios le habla y escucha. Por eso en las claves no solamente es decir las claves, no. Ahí tengo yo que mostrar, hermanos, que las cosas materiales, así como una tormenta, una tempestad, un viento huracanado, hermanos, oyen y obedecen. No solo, hermanos, al Padre, sino al mismo Señor Jesucristo, cuando le dice a los vientos y a la lluvia, calla, enmudece. Los mismos apóstoles se quedan sorprendidos, hasta los vientos le obedecen. Oyen. Entonces eso, tiempo, hermano, me falta para dar mensajes raros, curiosos, pero que se pueden demostrar con la palabra de Dios. Muy bien, se me anda acabando el tiempo. El reloj siempre me persigue. Bueno, ahí terminamos, la dije hasta el 12. Vamos al Hebreos 7, 14 al 22, hermanos. Hebreos 7, 14 al 22, espero acabar. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿No? De la tribu de Judá no venía nadie. Habrían de venir en el futuro los reyes. ¿Cuándo, Uri? Unos 500 años después habrían de venir los reyes. El primer rey que fue, acuérdense que Moisés muere, su sucesor es Josué. Josué muere a los 110 años, hermanos, y ya no hubo libertadores de esa talla. Y empezó el primer juez de Israel. No me acuerdo si fue otro bien. Bueno, el primer juez, y así hubo 13 o 14 jueces que gobernaron Israel, y el último fue Samuel. Y después de Samuel, en el tiempo de Samuel, el pueblo de Israel pide rey. ¿Sí se acuerdan? Pide rey y no le gusta, y a Dios tampoco. ¿Por qué? Porque los dejaron a Dios. Y viene el primer rey que Dios dice, les puse el rey en mi ira y se los quité en mi furor. O sea, Dios no estaba de acuerdo porque cambiaron a Dios por un humano, por un hombre que se iba a señorear de ellos. Imagínense qué terrible. Y bueno, y de ahí empiezan los reyes en el año 1440, Moisés. 1440, Moisés da inicio a su ministerio, hermanos, y llegamos hasta el tiempo de Saúl y estamos en el año 1040 aproximadamente, 1050 más o menos, la fecha no me recuerdo, antes del Señor Jesucristo. Y de ahí empiezan los reyes. El último rey de Judá, hermanos, muere cuando son llevados al cautiverio, y eso fue en el 600, para mí, 609 antes de Jesús, no en el 586, ni en el 596, no. ¿Por qué no? Porque no checan los 70 años de cautiverio que Dios dijo que habrían de estar en Babilonia cautivos, no checan. Pero si le ponemos 609 antes del Señor Jesucristo, para el año 539 son los 70 años. Entonces a mí me checa muy bien. Bueno,
y se acaban los reyes. Muy bien, estamos en Hebreos capítulo 7, versículo 14. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Esto significa la ley del mandamiento, es decir, el mandamiento que Dios le dio a Leví, después de Leví a Aarón, en su primer sumo sacerdote, y de ahí viene la descendencia de Aarón para que sean sumos sacerdotes, y después de la muerte del sumo sacerdote original venía uno de los hijos de Aarón que tomaba el lugar para ser sumo sacerdote. Esa es la descendencia. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, es decir, que no venga de Aarón, sino que venga de los indestructibles, es decir, del cielo. Este es Melquisedec. Conforme a ese orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo tiene un sumo sacerdote indestructible, porque no es humano, ya es celestial. Es celestial él y es celestial el orden de Melquisedec también. ¿Sí me explico? Es celestial siempre Jesús porque ya murió, resucitó y se fue, y es arriba donde él recibe, hermanos, los honores, la honra, el reconocimiento. Capítulo 7 de Daniel, ahí vemos, hermanos, que el anciano de día le da el reconocimiento. También vamos a subir ese video, esa grabación, hermanos, sobre el anciano de días, para todos aquellos que piensan que el anciano de días es Jehová. Por supuesto que no es Jehová, pero bueno, vamos a ver pendiente. Y versículo 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué quedó abrogado, hermanos? El mandamiento dado a Leví. El mandamiento, hermanos, conforme al orden de Leví, queda abrogado, para que entre el indestructible, es decir, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote pues es nuestro Señor Jesucristo. Repito, 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. No está hablando de la ley, está hablando del mandamiento que Dios le dio a Leví, está hablando del sacerdocio levítico. Todo el capítulo 7 está hablando de eso, no está hablando de la ley. ¿Por qué? Porque era débil e ineficaz, no era suficiente. Versículo 19: pues nada perfeccionó lo ordinario. Ahí no se confunde, hermano, que creen que se refiere a la ley. Pero está entre paréntesis. Cuando se pone entre paréntesis un renglón, significa que nos está diciendo: alerta, ponle atención, fíjate bien, no lo tomes a la ligera, analízalo, estúdialo. Y esto no es otra cosa más que se refiere a la ley dada a los sacerdotes levitas. Eso es lo que quedó quebrado. ¿Cuál era la ley dada a los sacerdotes levitas, hermano? Con la ley de todo lo que tiene que ser ritos y animales. Eso a eso se refiere. Ahora, si se refiere a la ley de Dios, hermanos, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, entonces no cometerás algo, entonces ya no funciona. ¿Se fijan qué error tan grande cometen los hermanos al decir que se refiere a la ley de Dios? Nada que ver. Muy bien. Hasta el 22, ¿verdad? 19: pues nada perfeccionó la ley dada a los sacerdotes, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Él. La introducción de una mejor esperanza es a través del Señor Jesús. ¿Cómo somos sacerdotes? Hermano, miren, la ley era eso. La ley es: Moisés, encontramos a este hombre recogiendo leña en el día de reposo. ¿Qué hacemos con él? Está violando el día de reposo. Y no sabían qué hacer. Moisés consulta a Dios y Dios le dice: mátenlo. Alguien quebrantaba la ley de Dios, la ley decía: mátenlo. Los primeros 2 o 3 testigos que lo vieron, él se iba a arrojar las primeras piedras, y luego todo el pueblo. Moisés, encontramos a esta mujer, hablando ya de Moisés, a esta mujer cometiendo adulterio. ¿Qué decía la ley? Mátenla a pedradas. La ley era así. Entonces, ¿cuál era la esperanza de aquellos cuando pecaban bajo la ley? No tenían esperanza, los mataban, pobrecitos. No, era terrible. Por eso dice el 19: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. Hoy una persona comete adulterio, Dios la perdona si se arrepiente.
Una persona viola el día de reposo, Dios lo perdona, de repente. Donde no debe de abusar, puede violar el día de reposo material. Digo, no puede, pero se hace y es perdonado. Pero hermanos, pisotear al Señor Jesucristo, que es nuestro reposo para nosotros sentir, no, eso ya es otra cosa. Que alguien blasfema, eso ya es otra cosa. Pero si alguien fornica, si alguien, hermanos, adultera, si alguien roba, si alguien se pelea, si alguien mata incluso y se arrepiente, Dios lo perdona. La esperanza para nosotros es que el Señor Jesucristo